No, no está. No, es que ella vive por allá donde yo vivo cerca, entonces puedo venirme en carrito, entonces siempre, claro, me vine temprano, llegué temprano, caminé, pero ella como que vive por allá cerca donde yo vivo, entonces podemos ponernos de acuerdo para que yo la traiga una vez y para que ella me traiga a mí alguna vez. ¿Ah? No puedo venir. Ay, si no viene a clase, entonces no me sirve. Y hay otra persona, creo que se llama Jade. ¿Jade está aquí, no? Jade. Yo vivo allá. ¿Usted vive en Tabay? Yo puedo ayudarle y traerla de vez en cuando venga. Nos ponemos de acuerdo. Me da el número. ¿Usted viene carrito? Qué lindo. ¿Usted viene en César? Me dice, me da el número telefónico y nos ponemos de acuerdo. Yo lo recojo para que no tenga, así hice el año pasado con una joven, Claudia, que vivía por ahí en el camino. Y entonces... Yo vivo para la ya no sé si les sirva. Tiene que Bueno, salir joven, a vamos a empezar hoy un tema, perdimos varias clases, no sé, esa técnica a mí no me... Lo que sí yo quiero hacerles impresión de un día de estos, si no cuento por lo menos unos 120 muchachos en clase, no doy clase. Para que corran la bola. Un día de estos voy a poner, si no vienen a clase, no doy clase. Entonces ustedes son mecanismos de presión para los que no vienen a clase. Deberían venir a clase. Yo no entiendo por qué no viven así, entiendo. Son perezosos. Yo creo que principalmente es la pereza. Yo creo que eso no hay que argumento, ¿no? Es que a esa hora yo tengo que trabajar, yo no puedo llegar temprano porque a esa hora estoy trabajando en mi casa, en internet, y no me pueden poner argumentos de eso. Puede ser que haya gente que tenga sus argumentos, y puede ser que esos argumentos sean aceptables y verdaderos, pero yo no le veo un argumento a alguien que está estudiando, esa es su profesión. La profesión de ustedes es profesión de estudiantes. En una empresa, si ustedes trabajan, ustedes tienen que cumplir con el trabajo que la empresa les impone. Bueno, esto es una empresa, ustedes tienen que cumplir el trabajo. ¿Sí, vos? Ese es su trabajo, estudiar. Y estudiar implica, bueno, hacer el esfuerzo de venir a las clases, estudiar, entender. Es decir, si no vienen a clases, ya están perdiendo la mitad del asunto. Por ahí leí, yo no sé quién, esas famosas frases que abomban y grandotas, y uno se llena, la gente siempre anda buscando frases importantes y frases grandes. Pero por ahí leí una en estos días que decía que cuando uno tiene un problema, empezar a hacer algo ya es hacer la mitad. Si usted está programando hacer algo y no lo puede hacer y tiene pereza, eso se llama, ¿cómo es que llaman eso? Procrastinación, uno lo deja para otro momento. Si ustedes vencen esa pereza y hacen y empiezan, ya tienen hecha la mitad del asunto. Porque lo demás se desenvuelve. Empezar es difícil. Lo que no es tan difícil es continuar. Después que usted viene, está sentado aquí, empezó, ya está metido. Y las clases son dinámicas, hay explicaciones que no se consiguen en los textos. Los textos le dicen, no es que estén mal, sino le dicen las cosas, esto es así, y usted no puede ser que no entienda nada. La idea del profesor es que les explique. A mí me gusta la materia de fisiología porque es una materia que no es de memoria, de estar diciendo esto es A, B, C y D, y A es A', A2, A3, A4, y eso es memoria, eso no necesita explicación. No tienen que sentarse ustedes y leerlo y estudiarlo. No es que yo denigre esa anatomía, es una materia básica. La anatomía no requiere tanta explicación. Se estudia en el libro y con un hueso en la mano puede estudiar hasta los músculos, las inserciones de los músculos y aprenderse los trayectos de las arterias, cómo se dividen las arterias y qué sé yo. Pero no necesita una explicación especial. O sea, claro, hay que dar las clases, los profesores dan las clases, pero esta materia es un poco más dinámica. Se requiere que se expliquen cosas, porque esas cosas no se entienden, y si no se entienden, no se entienden. Hay que entender. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos de mantener un nivel en la cátedra que yo, así como lo veo, puede estar al nivel de cualquier universidad del mundo. Ustedes no tienen, desde este punto de vista, desde el punto de vista de fisiología nuestro, ustedes no tienen todavía que envidiarle en cuanto a calidad, no solo porque el profesor es muy bueno, sino a la materia, la densidad de la materia, la cantidad de conocimiento que se imparte, es tan parecida a cualquier universidad de alto nivel en el mundo. Eso estoy seguro.
Yo me gradué aquí y yo sé lo que es. Nuestros alumnos se van por allá afuera y aprueban. Los temas más difíciles en los exámenes que hacen en Estados Unidos son temas precisamente fisiológicos. Fisiología, bioquímica, biología molecular, que es lo más moderno, lo último en conocimiento. Y los que van de aquí salen bien en los exámenes. Presentan un examen en Estados Unidos, estudian y salen bien por lo general y logran alcanzar buenos niveles. Bueno, estoy hablando mucha paja. El hecho es que hoy vamos a empezar con Vamos a empezar entonces con lo que es el sistema sensorial. Cada tema o cada capítulo que nosotros revisamos no puede ser revisado de manera completa porque es sumamente extenso. Uno tiene que seleccionar qué es lo que les da, qué es lo que es importante, porque los libros, aunque sean libros de textos de fisiología simplemente, no son libros de especialidad, porque los textos que hay de fisiología son libros de fisiología médica para estudiantes de medicina y contienen información completa de cada uno de los temas, pero por supuesto no al nivel ultra detallado de los libros de especialidad. Si vemos, por ejemplo, fisiología muscular, bueno, entonces escogemos ciertos puntos, el libro tiene ciertos puntos que toca, pero deja otros sin tocar, porque eso ya de especialidad. Entonces nosotros estudiamos los temas de la manera más completa posible para el nivel que ustedes necesitan. Y eso implica que uno tiene que adquirir información de varios textos. Estamos utilizando un libro de texto básico, que es el Boron. O sea, eso decidimos que será, es muy buen libro, y es bastante completo, es incluso más completo y es más exhaustivo de lo que ustedes pudieran necesitar. Muchas veces hay muchos detalles, pero tiene la información básica y nosotros de ahí escogemos lo básico. Pero no quiere decir que sea el único texto, utilizamos también otros textos para completar, para darle cuadre a la información que se les presenta. Vamos a empezar a hablar de sensorialidad. El tema de sensorialidad implica un curso completo que se llevaría bien dado el año completo. Pero por supuesto no vamos a entrar tanto en detalle, vamos a plantear lo más sencillo, lo más elemental del tema de sensorialidad y vamos a iniciar hoy el estudio de ese tema. ¿Qué es la sensorialidad? Es una perogrullada. Si la sensorialidad es un conjunto, porque no es una función, es un conjunto de funciones que tiene el organismo y que consiste en detectar la presencia de una serie de estímulos en el medio ambiente. Esa es una definición que se da. Pero resulta que también hay una detección de estímulos que no son propiamente del medio ambiente. Hay unos estímulos sensoriales que se producen en nuestro organismo que no desembocan en la producción consciente de sensaciones y que también son sensorialidad. Es decir, ustedes se detectan unas variables en el organismo, esas variables de ellas no estamos conscientes de esa detección y el organismo utiliza eso mediante mecanismos complejos de retroalimentación, las utiliza para regular variables. Por ejemplo, nosotros tenemos sensores de la presión arterial, llamamos baroreceptores, eso es sensorialidad. Ellos detectan una variable, un estímulo. Ese estímulo no es del ambiente externo, ese estímulo es un estímulo del ambiente interno del organismo. Los conceptos que nos dan en los textos siempre nos hacen pensar que la sensorialidad está referida exclusivamente a la detección de estímulos del medio ambiente exterior. Es verdad, gran parte de la sensorialidad consiste en detectar variaciones energéticas, se llama eso, variaciones energéticas en el medio ambiente, porque esa detección es importante para muchas cosas. Eso es lo que te dicen siempre los fisiólogos. Por ejemplo, es importante para yo ver el ambiente donde me encuentro y ver dónde está el alimento. Si soy un león, un tigre por allá o cualquier animal que esté buscando alimento, entonces él tiene una información que le permite orientarse, por ejemplo, para la búsqueda de alimento. Entonces eso requiere que él tenga información sensorial, pues hay información sensorial para eso. Esa información sensorial puede dar a través de la vista, del oído, del olfato, es decir, de muchos órganos sensoriales. Pero se necesita la sensorialidad, es importante para suplir, algunos factores de supervivencia, la búsqueda del alimento, el procurar no convertirse en alimento, es otra cosa. No solo buscar alimento, sino no ser yo alimento de los otros. La sensorialidad es importante para una gacela, para un venado que está pelado, yo no sé por allá en la selva si hay, junto con los leones, pero los leones andan por ahí buscando su alimento.
Bueno, el venado, la presa, tiene que estar atenta para no convertirse en alimento. Y la sensorialidad le es muy importante. Para buscar pareja, por ejemplo, para la procreación, es importante la sensorialidad. Es decir, la sensorialidad es un conjunto de funciones que tiene una repercusión muy importante tanto en la supervivencia de los individuos. Hablo de individuos, no solamente del hombre. Individuo es cualquier miembro de una especie dada. Un caballo es un individuo. No individuo en el sentido en que nosotros hablamos del individuo, sino que es un elemento, digamos, de una especie. Entonces, esa sensorialidad es importante, repito, porque permite cumplir ciertas funciones que son importantes desde el punto de vista de la supervivencia y desde el punto de vista también de la reproducción. Y eso, con supervivencia y reproducción más o menos englobamos todo lo que es importante y lo que los biólogos consideran importante en las funciones de los organismos. En el caso nuestro no es solamente eso, hay otros detalles que yo nombro por ahí poco a poco. Pero bueno, esa es la sensorialidad. ¿Qué es entonces la sensorialidad? Es un conjunto de funciones. Es un conjunto de funciones, ¿por qué? Porque cada función sensorial puede tener diferencias con otras. Pero en esencia las funciones sensoriales son detección de estímulos. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo se define como una variación energética. Desde el punto de vista objetivo y científico, todo estímulo es una variación energética. Por ejemplo, los estímulos luminosos. Los estímulos luminosos son factores que consisten en cambios, por ejemplo, en la radiación electromagnética de la luz. Son estímulos luminosos, son estímulos de tipo electromagnético. Esos estímulos de tipo electromagnético estimulan unos receptores en nosotros y producen una sensación. Esa sensación es la sensación luminosa, es decir, es la sensación que permite construir imágenes en la imaginación, en la mente, en la conciencia, no sé cómo decirlo. Bueno, entonces repito, la función sensorial detecta estímulos. ¿Qué son los estímulos? Los estímulos son variaciones energéticas. La audición, por ejemplo, detecta unas variaciones energéticas que corresponden a ondas sonoras, el sonido. El olfato, el gusto y muchas otras funciones o otras funciones sensoriales detectan sustancias químicas. La sustancia química también es una variación energética para un receptor. Ya tiene una estructura y esa estructura depende de un gasto de energía, es por tanto un fenómeno energético. Y esa molécula activa un receptor y produce lo que ya vamos a analizar. Ahora, cuando nosotros hablamos de la detección sensorial, repito, no es solamente detección sensorial que va a concluir en la percepción de una sensación particular, sino que también nos referimos en la función sensorial a una serie de factores o de elementos, digamos, que tienen también función sensorial y que no tienen nada que ver con la percepción consciente de sensaciones. Por ejemplo, la medición del pH. Hay detectores para el pH, la medición del oxígeno, la medición, como les dije, de la presión arterial. Es decir, son sensores que nosotros, o sea, que se activan y producen en el sistema nervioso central una serie de modificaciones y de cambios que concluyen en respuesta de algún tipo. Eso es sensorialidad, pero no pertenece al ambiente. Como tenemos la definición, no es el ambiente externo. El ambiente externo aporta estímulos y son, digamos, lo más, entre comillas, lo más importante para la función esta. Pero también hay estímulos internos, también hay variaciones energéticas internas que forman parte de esa sensorialidad. Nosotros vamos a ocuparnos fundamentalmente de la sensorialidad desde el punto de vista de la producción de sensaciones conscientes. Sensaciones conscientes. Cuando nosotros hacemos un esquema, un bosquejo más o menos de lo que vamos a estudiar, aquí tenemos un esquemita. Tenemos lo que se llama la fisiología sensorial objetiva. ¿Qué es la fisiología sensorial objetiva? Es el estudio de todas, o sea, hasta donde podemos hacerlo, el estudio de los fenómenos que ocurren cuando se produce una sensación, cuando se produce la detección de un estímulo sensorial. Eso sería la fisiología sensorial objetiva. Implica varios pasos, ya lo vamos a ir analizando.
Aparte de eso tenemos lo que llamamos la fisiología de la percepción. Ese es otro campo. Nosotros no nos vamos a meter con el campo de la fisiología de la percepción. Eso es importante para la psicología, también podría ser importante para la medicina, de hecho lo es. De hecho lo es, allá psiquiatras, psicólogos, neurólogos que se ocupan de este tipo de estudios, pero nosotros no vamos a estudiar esa fisiología de la percepción. La percepción es precisamente cuando la conciencia, cuando en la conciencia se proyectan una serie de fenómenos que permiten la producción de una sensación en particular. La sensación se hace consciente, ¿sí? Pero una cosa, se habla de percepción porque una cosa es que yo detecte la sensación, a ver si lo digo. O sea, yo puedo detectar una sensación, cualquiera, lo miro ustedes aquí, estoy sentado acá y miro la puerta. Bueno, pero no hago ningún esfuerzo por interpretar esa visión que estoy teniendo. Ahora, de repente veo que la puerta se abre y entra un tipo con un revólver, ¿entiendes? Entonces, en ese momento yo estoy mirando, me está llegando una sensación, me estoy produciendo una sensación, pero a la vez estoy haciendo una interpretación de la sensación, ¿me explico? Interpreto, es decir, digo, coño, no solamente la sensación me llegó, pero esa sensación está ligada entonces a una serie de procesos que me permiten sacar a partir de esa sensación una conclusión particular. Por ejemplo, el tipo entró con la pistola y ese tipo viene a asaltarme. ¿Entiendes? Eso es una interpretación y eso es percepción. Yo percibí, no solamente la sensación es simplemente la puerta se abrió y el tipo entró, ¿se da cuenta? ¿Sí o no? Es una sensación, entró, me impresionó. Pero a partir de esa sensación y de acuerdo con mi experiencia, de acuerdo de las facultades que yo tengo como individuo, de mis recuerdos, de mi memoria y de una cantidad de hechos, yo esa imagen que en otra persona pudiera no despertar ningún tipo de interpretación o de, ¿cómo se llama?, de análisis que lo llevara a la conclusión, en mí despierta, este tipo nos va a robar, a mí ya me robaron, yo ya sé que un tipo que entra con una pistola probablemente no viene con buenas intenciones. Es decir, eso es percepción, ¿sí me explico? La sensación que no es la percepción, la sensación es como la concientización, cuando todo el proceso sensorial culmina en algo que llamamos sensación. Esta es una sensación. La sensación visual es la imagen visual que yo tengo cuando miro. Eso es sensación visual la llamamos. La sensación auditiva es el proceso mediante el cual yo reconozco las ondas sonoras del sonido y percibo un sonido. Ahora, yo percibo el sonido, pero cuando percibo el sonido, entonces puedo decir, oye, ese es un pequeño nocturno de Mozart, o esa es la sinfonía no sé cuánto, o ese es el reggaetón de no sé quién, o es ¿cómo se llama eso? ¿Se cantan los colombianos? Un vallenato, eso de los vallenatos. Bueno, entonces, bueno, eso ya es una interpretación. Escuchar el sonido es agarrar y tener la sensación. Interpretar el sonido y decir, oye, qué bien está esa música, está como... Eso es percepción. O sea, la percepción va un poco más allá de la sensación. ¿Lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? Sí. O sea, usted tiene la sensación cuando el oído le llega, cuando le llega el estímulo y usted lo convierte en algo consciente. Usted tiene una sensación. Pero más allá de la sensación viene la percepción, que consiste en la interpretación de esa sensación. Esa interpretación varía entre cada individuo de acuerdo con su experiencia. Alguien que no ha escuchado el vallenato y no le gusta el vallenato, escucha el vallenato, pues puede ser que le guste o no le guste. Pero al que le guste, o sea, seguramente va a tener una reacción distinta al que no le gusta. ¿Entiendes? La percepción es distinta. Esa percepción para mí es bonita, suave, que de pinga está. Y para el otro, uff, qué vaina, esa música, parece música campesina, callejera, por allá, eso es puro despecho, puro... Yo soy un amigo que los chilenos viven en un pleito con los argentinos. Tienen problemas ahí también limítrofes. Entonces los chilenos dicen que a ellos les encanta el tango. Porque en cada tango llora un argentino, sufre un argentino. Entonces, ¿sabes? Es una interpretación distinta. Coño, que bien que el tango se haya sufrido. Bueno. Entonces hay una serie, en la fisiología sensorial objetiva, ¿qué quiere decir? Objetivo quiere decir que no hay nada subjetivo implícito. Algo subjetivo es cuando yo tengo conciencia.
La conciencia mía es subjetiva, es mía. Es difícil que otro me la pueda penetrar y me la pueda conocer. O sea, eso cuando la conciencia mía se mete en mi fenómeno, eso es algo subjetivo. Mis experiencias son subjetivas, ¿sí? Mis experiencias, las sensaciones que tengo son subjetivas. Aparte de la sensación que yo tengo subjetiva, que es el proceso final al cual conduce un proceso sensorial como este que estamos viendo, de detectar estímulos del ambiente, ese proceso sensorial va a culminar en una toma de conciencia. Esa toma de conciencia es subjetiva, esa toma de conciencia es única para cada uno de nosotros. Sin embargo, el proceso mediante el cual se llega hasta allá puede hacerse y puede ser, y de hecho es objetivo. Yo puedo ver qué pasa en el sitio donde se produce la estimulación sensorial. Puedo analizar qué ocurre allí. Puedo analizar qué ocurre en los pasos. Mire, de darme cuenta, hay una serie de pasos. Para producir una sensación, se producen unos fenómenos que yo puedo estudiar objetivamente. No necesito tener conciencia de ello. Simplemente tengo unos electrodos de registro, por ejemplo, o algunas pruebas que me permiten detectar sustancias químicas. Puedo detectar variaciones de voltaje, puedo detectar muchas cosas. Y eso no requiere que yo tenga una conciencia o que el fenómeno que estoy estudiando me esté produciendo conciencia en el momento en que lo hago. Lo dije. ¿Qué es la fisiología objetiva? La que estudia los fenómenos sin necesidad, o sea, antes de que se produzca la conciencia, y estudia los fenómenos que ocurren hasta que se produzca ese fenómeno de la producción de la sensación en la conciencia. Entonces, para que lo entiendan mejor, aquí tenemos un cuadrito, fisiología sensorial objetiva. Vamos a ver, o sea, hay una progresión, hay un camino, digamos así, de varias etapas hasta que se llega a la percepción. O sea, aquí vamos caminando, ¿verdad? Este es el camino que seguimos hasta la percepción. Hay un camino hasta el momento en que se produce la percepción que lo podemos estudiar objetivamente. Podemos ver qué ocurre en distintas etapas del proceso, porque los procesos sensoriales tienen etapas. Etapas quiere decir, empiezan en un sitio. ¿Dónde empiezan los procesos sensoriales? En los llamados receptores de los órganos de los sentidos. Cuando un estímulo incide sobre un receptor, allí empieza el proceso fisiológico. ¿Qué es el estímulo? El estímulo es una variación energética. La luz, por ejemplo, es una variación energética. Cuando la luz llega a los receptores apropiados en el ojo, los conos y los bastones, a partir de allí se produce entonces un proceso que tiene varias etapas y que se puede estudiar de manera objetiva. Eso es a lo que llamamos fisiología objetiva. ¿Dónde empieza el proceso? Aquí lo tenemos. Primero, tenemos que para que se produzca el proceso de sensorialidad, tiene que haber una interacción. ¿Una interacción entre qué? Una interacción entre los estímulos y los órganos de los sentidos. ¿Sí? Sería la primera parte. Eso es objetivo. Yo puedo estudiar objetivamente qué pasa si yo aplico un estímulo a un receptor sensorial, sin necesidad de recurrir a la conciencia, entre comillas, que pueda estar ocurriendo en el proceso. Simplemente yo lo miro de afuera, objetivo. Entonces, la interacción con los órganos de los sentidos, ¿qué implica? Que el estímulo choca con un receptor, toca un receptor, y ese receptor entonces produce un cambio en su comportamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, los fenómenos del ambiente. Los fenómenos del ambiente son esos estímulos de los que hablo. El ambiente está lleno de estímulos. El ambiente está lleno de cambios energéticos. Muchos, por todos lados. Estamos full aquí de sonidos, estamos full aquí de radiaciones electromagnéticas, radiaciones de radio, de televisión. Hay olores, hay sustancias químicas dispersas en el ambiente. Es decir, el ambiente contiene una cantidad de factores estimulantes. Contiene una cantidad de factores estimulantes de diferentes tipos. Diferentes tipos de factores estimulantes pueden afectar diferentes tipos de receptores sensoriales. Entonces, en un primer proceso se da la interacción de los órganos de los sentidos con esos estímulos, esos fenómenos del ambiente. Cuando esos fenómenos del ambiente, mientras esos fenómenos del ambiente están en el ambiente, son fenómenos del ambiente. Son variaciones energéticas que no tienen ninguna repercusión. Cuando algunos de esos estímulos actúan sobre un receptor en particular, entonces esos fenómenos del ambiente se convierten en estímulos sensoriales. ¿Está bien?
Estamos llenos de cosas en el ambiente. Eso no podemos llamarlos estímulos directamente. ¿Cuándo un factor de eso se convierte en estímulo? Se convierte en estímulo, el término, el concepto de estímulo, es cuando un factor de eso del ambiente se pone en contacto o interactúa con un órgano sensorial. La luz chocó en la retina, en los conos y bastones de la retina. Las moléculas odoríferas llegaron a mi mucosa nasal y la estimularon. Solo mientras esos factores no afecten a un órgano sensorial en particular, ellos no son estímulos, son simplemente variaciones energéticas del ambiente. Pero en el momento en que se produce la estimulación o que la interacción, esos factores se convierten en estímulos sensoriales. La luz que llega a nuestros ojos es una cantidad, es un tipo de estímulo sensorial. Las ondas de sonido que son detectadas, las variaciones de presión cíclica del aire, que estimulan mi órgano auditivo, cuando se produce la interacción se convierten en estímulos sonoros. Hay estímulos visuales. ¿Cuáles son los estímulos visuales? Los de la luz. Estímulos sonoros, ¿cuáles son? Los del ambiente, las variaciones de presión del ambiente, del aire. Estímulos olorosos, estímulos gustativos, es decir, diferentes tipos de estímulos. ¿Cuándo se convierten en estímulos? Cuando tocan o cuando entran en contacto con los órganos sensoriales particulares. ¿Sí va bien? Está muy hablado. Después tenemos entonces esos estímulos sensoriales, cuando actúan o interactúan con el receptor, van a disparar en el receptor, el estímulo va a producir en el receptor un cambio de potencial, se va a producir una excitación y a eso se le llama transducción. ¿Qué es transducir? ¿Qué es la transducción? La transducción es el paso aquel en el cual el estímulo sensorial es detectado por un receptor y ese receptor convierte la energía propia del estímulo que está actuando en la energía propia del organismo, que en este caso es la energía eléctrica. ¿Sí? Eso se llama transducir. Las ondas sonoras no tienen nada de eléctrico, las ondas sonoras son mecánicas. ¿Sí? Esas ondas sonoras mecánicas, cuando inciden en el oído, hay unos receptores que transforman ese estímulo, esa variación, esa manera en la cual vibra el aire, la transforman en un estímulo de tipo eléctrico. Entonces el proceso de transducción es convertir el estímulo, el estímulo no es que lo convierta, el estímulo sigue siendo estímulo y está afuera. El estímulo no va a penetrar a la interior del organismo, ¿me expliqué? El estímulo viene y tan activa. ¿Qué hace el receptor? El receptor responde a ese estímulo de una manera particular y hace una transducción, hace una especie de modificación o una especie de lectura de ese estímulo y lo convierte en algo particular. ¿Qué algo particular es ese? Es simplemente una variación de potencial. Se produce un cambio de potencial en el receptor. Ese cambio de potencial en el receptor, por lo general, es una despolarización. Ya lo vamos a ir, estamos haciendo una especie de visión, estamos revisando de manera general el asunto. Pero se produce un cambio de potencial, que es un cambio de potencial eléctrico. El estímulo físico puede ser mecánico, puede ser oloroso, puede ser de cualquier naturaleza. Cualquier tipo de estímulo, el receptor lo que hace es convertir, o no convertir, sino leer ese estímulo y responder de una manera particular. ¿Cómo responde? Él responde produciendo un cambio de potencial en su estructura. Y ese cambio de potencial está codificando, al estímulo. El estímulo se quedó en la periferia, está fuera de la periferia porque eso ocurre en la periferia. El estímulo está en la periferia, se queda en la periferia, pero entonces en el interior del organismo se produce una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es la primera fase en el proceso sensorial. Esa señal eléctrica que se produce en un proceso, en una parte del proceso que se llama transducción.
¿Qué es la transducción? Repito, la conversión no, sino la lectura, diría yo más bien, del estímulo y su conversión en un lenguaje. El estímulo sería un lenguaje determinado afuera, que se convierte en un lenguaje que es el lenguaje que el organismo puede manejar. ¿Cuál es ese lenguaje para transmisión así de este tipo? El lenguaje, eso es la actividad eléctrica. ¿Qué actividad eléctrica se produce aquí? Se produce por lo general una despolarización de la membrana. Aunque ya veremos, sobre todo cuando estudiemos visión, que hay circunstancias en las cuales el estímulo, los estímulos, producen una hiperpolarización. Pero esos son como excepciones. Por lo general se producen potenciales eléctricos graduados, locales, que se llaman potenciales de receptor o potenciales sensoriales. Bueno, esa excitación nerviosa que se produce en el receptor, ya vamos a ver que el receptor puede estar en distintos sitios, va a producir en una fibra nerviosa, entonces recuerda que el sistema nervioso central tiene un componente sensorial. Ese componente sensorial son fibras nerviosas que llevan información hacia el sistema, hacia adentro. Son fibras nerviosas que pudiéramos llamar aferentes. Aferir significa llegar a, dirigirse a. Y eferente significa alejarse de, ir de. Eferente de un sitio o aferente es que llega el aferente o que sale si es eferente. Eso de aferencia y deferencia es relativo, depende de los ¿cómo se llamaría eso? De la referencia que yo utilice. Si hablo del sistema nervioso central, todo lo aferente es lo que supuestamente está entrando al sistema nervioso central, que viene de la periferia. Bueno, el sistema sensorial, los sistemas sensoriales en general son sistemas aferentes. Son sistemas cuyas fibras nerviosas están esparcidas por todo el organismo, por el cuerpo, y que luego entonces convergen en el sistema nervioso central, penetrando a la médula espinal y luego siendo conducidas esas señales que ellos median, siendo conducidas a distintas partes del sistema nervioso central. Entonces la sensorialidad implica que nosotros tenemos que transmitir información de la periferia al sistema nervioso central. ¿Sí? Esa información se transmite a través de un sistema que es un sistema sensorial. Cada sistema sensorial es específico para una modalidad sensorial. El ojo tiene su vía nerviosa que termina por allá en la cisura calcarina del lóbulo occipital, y todo eso constituye el sistema visual sensorial. Entonces va desde la periferia, un estímulo en la periferia tiene que producir una señal que llegue hasta un sitio específico, sobre todo a nivel de la corteza cerebral, en donde se perciba como una sensación. Entonces, repito, en este caso, primero tenemos la transducción. Se produce un potencial, ese potencial por lo general es una despolarización. Esa despolarización va a producir en la fibra nerviosa, en la parte más cercana de la fibra nerviosa, va a producir potenciales de acción. Los potenciales de acción son las señales que viajan desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Por lo general, las neuronas estas sensoriales, se dirigen casi completas de la periferia y llegan al sistema nervioso central, así a partes diferentes dependiendo de la sensorialidad. Entonces son fibras que son completas, que van desde la periferia hasta el centro. Y tienen sus cuerpos neuronales por lo general en los ganglios dorsales. ¿Recuerdan ustedes? En los ganglios de la raíz dorsal. Entonces nos imaginamos el sistema sensorial como todo ese conjunto de vías constituidas por nervios, por fibras nerviosas, que primero convergen en nervios y llegan hasta la médula espinal y que luego de la médula espinal continúan su viaje hacia arriba, buscando la corteza cerebral para en la corteza cerebral despertar la conciencia de la sensación particular. Hay una vía específica para cada modalidad sensorial, hay una vía específica para cada sistema sensorial. Hay un conjunto, un sistema óptico, hay un sistema auditivo, un sistema olfatorio, un sistema de tal. Cada sensación tiene su propio sistema sensorial. Ese sistema sensorial implica, primera parte, las neuronas que detectan lo que está ocurriendo y que llevan la información desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Entonces serían las neuronas de primer orden del sistema sensorial. Son neuronas primarias.
que llevan la información directa hacia el sistema nervioso central, y ahí, dependiendo de la vía, se producen entonces conexiones en distintos niveles. En la médula espinal una, otra más en el tallo cerebral, después de la médula espinal salen otras fibras que siguen para adelante, es decir, se producen complejos sistemas de conexiones entre los distintos componentes de cada sistema, de cada vía. Entonces, ese proceso mediante el cual, fíjense, primero tenemos la transducción. El estímulo se convierte en un potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico lo llamo potencial de receptor, potencial sensorial o potencial generador, tiene distintos nombres. Pero allí empieza la sensorialidad. En la producción de un potencial eléctrico, de una despolarización por lo general, que a su vez va a tener como efecto el que la neurona que está en contacto o la neurona que está allí, cerca de ese receptor, dispare entonces potenciales de acción que van a ser llevados a través de una vía particular, van a ser llevados progresivamente hasta el final del sistema, que estaría principalmente a nivel de la corteza cerebral. Al proceso ese, mediante el cual el potencial que se produjo acá en la transducción, ¿cuál es ese potencial? El llamado potencial generador. Lo dije, ya vamos a hablar un poquito más de ese potencial generador que se produce durante el fenómeno de la transducción, se va a producir en la fibra nerviosa una serie de potenciales de acción que van a continuar su vida hacia arriba. La segunda parte entonces sería la conversión o la producción de potenciales de acción de señales nerviosas que van a ser conducidas hasta el sistema nervioso central. Ese proceso se llama transformación. Tenemos entonces transducción. Luego la transformación. ¿Qué es la transformación? No es el cambio, o sea, el potencial que está ahí, no. El potencial que se produjo en la transducción va a producir, él va a originar, va a hacer que se produzcan potenciales de acción en la fibra nerviosa. Eso es transformación. Ustedes entiendan la diferencia entre transducción y transformación. La transducción se producen potenciales generadores. La transformación, el potencial generador genera potenciales de acción en la fibra que está en contacto con el receptor. Y luego ese potencial de acción es conducido, porque hablamos de conducción, es conducido primero a lo largo de la fibra nerviosa sensorial, depende de donde esté ubicado el receptor. Depende de la ubicación del receptor y depende de la modalidad sensorial, entonces la vía es particular para cada modalidad sensorial. Una cosa es, por ejemplo, la sensibilidad dolorosa, otra es la sensibilidad táctil, por ejemplo, hablando de la periferia, son distintas y cada cual va por su vía, siguiendo sus canales, hasta llegar a ciertas zonas a nivel de la corteza cerebral. A nivel de la corteza cerebral, o sea, en el proceso, fíjense, transducción, transformación, potenciales de acción que van, en ese proceso de conducción de los potenciales de acción, nos vamos a encontrar con sitios de relevo. Los sitios de relevo son estaciones que son ganglios o núcleos a los cuales llegan esas fibras sensoriales. En esos ganglios se produce un procesamiento, no es simplemente que la información llega y sigue para adelante. No, allí se produce un procesamiento complejo en cada nivel. Y después de ese procesamiento, entonces salen otras fibras que llegan a otro nivel. Y de allí, de ese nivel, salen otras fibras que llegan a otro nivel más elevado. Es decir, se va remontando una serie de etapas, se van cumpliendo una serie de etapas en las cuales se van produciendo modificaciones o se va produciendo un procesamiento. Ese procesamiento se da a nivel de la sinapsis, de las cuales ya hablamos bastante. ¿Sí? Entonces, repito, el proceso sensorial está aquí descrito más o menos como es. Repito de nuevo. ¿Cómo se llama la primera? Transducción, transformación, conducción y procesamiento sináptico. Que complementa más o menos. Todo eso es objetivo. ¿Objetivo en qué sentido? Que se puede estudiar sin necesidad de preguntarle al sujeto en el que estoy estudiando qué es lo que está pasando con él. Simplemente estoy estudiando, meto un electrodo aquí y detecto, oye, mira, este estímulo dice acá, ¿no? Y cuando miro acá resulta que el estímulo viene en este sitio. Y las conexiones que veo son estas. Entonces, eso es objetivo. Eso es objetivo, ahí no se requiere ningún tipo de subjetividad ni nada, simplemente estoy estudiando de manera objetiva el fenómeno. Ese objetivo lo puedo hacer hasta que llegue a la conciencia. Cuando llegue a la conciencia, si quiero seguir estudiando el proceso, tengo que meter la subjetividad.
Si estoy haciendo un experimento, estudiando en alguien, tengo que preguntarle a ese alguien qué es lo que está viendo. Oye, ¿qué estás viendo? ¿Cómo te sientes? ¿Entiendes? Tengo que, ya entra la parte subjetiva. ¿Sí me explico? Yo no puedo hacer un experimento de percepción sin comunicarme con el individuo. Ya eso es algo subjetivo. Él me dirá, estoy viendo colores rojos. Ah, está viendo colores rojos y me estimulé tal parte, ¿verdad? Estoy sintiendo tal. El olor que ahora siento es más fuerte que antes. Ya eso es subjetivo. Es una subjetividad. Eso ya cae dentro del campo de la fisiología de la percepción, a la cual no nos vamos a dedicar. Seguimos adelante entonces con el proceso hablando, ya sabemos cómo es el proceso sensorial completo, dónde empiezan los estímulos, la transducción, la transformación, la conducción, el procesamiento sináptico, ya vemos toda la maquinaria objetiva que implica llevar esa información hasta los centros en donde se va a producir, bien sea una toma de conciencia o bien sea una respuesta que esté adecuada al estímulo que estamos recibiendo. Entonces, un aspecto importante de aquí son las sensaciones. Cuando nosotros hablamos de sensación, se nos viene a la mente ya lo que percibimos, o sea, no es lo que percibimos, pudiéramos llamarlo percibido, pero recuerden que percepción es algo un poquito más allá. Pero uno está acostumbrado a decir percibido y de percibir una imagen. Bueno, podemos dejarlo como percepción. Los estímulos van a producir finalmente, van a arribar a la conciencia. Y la conciencia va a detectar ese estímulo mediante la producción de una sensación. La sensación es un milagro, la sensación es algo complejo, la sensación es algo psíquico, algo mental, algo que cae en la conciencia y es imposible, no podemos saber cómo cipote, un bojote de estímulos eléctricos, está finalmente produciendo un sonido, o está produciendo una imagen, o está produciendo lo que usted diga. Eso para mí es un misterio. Eso está, yo creo que eso es indescifrable, hay un salto. O sea, como de lo físico, ¿sí me explico? De lo físico, ¿qué es lo físico? Lo físico son todos esos potenciales de acción, esas liberaciones de neurotransmisores, son moléculas, son cambios eléctricos, todo eso va a terminar produciendo algo mental, algo psíquico, que a lo cual llamamos nosotros sensación. Esa es una sensación. Entonces la sensación se describe por lo general como la parte final, lo que yo percibo conscientemente. En fisiología, la sensación es todo el proceso. Sensación viene de sensar, ¿sí? El proceso de sensación entonces es todo lo que les he descrito. La sensación es desde el momento en que se produce la estimulación hasta el momento o hasta el punto en el cual yo percibo ese estímulo que estoy considerando, ¿sí? Pero entonces la sensación no es tan solo el efecto psíquico. La sensación es, fisiológicamente hablando, el proceso completo, es el proceso sensorial, mediante el cual un estímulo el estímulo no es una sensación, el estímulo es un estímulo. Ese estímulo va a producir un fenómeno que al final se convierte en una sensación. Todo ese proceso para nosotros lo llamamos sensación. El proceso mediante el cual se produce todo eso que les dije, transducción, transformación, conducción, procesamiento. Todo eso en realidad es un proceso sensacional, es increíble, es asombroso. Y eso produce al final esa sensación, cómo se pone de la materia, cómo se pasa a lo psíquico, cómo se pasa a lo mental. Ese es uno de los grandes misterios que lo deja uno boquiabierto. Es como si hacen el organismo y eso claro, los científicos pueden estudiar y preguntar y hacerse sus hipótesis, sus teorías, y se conoce mucho, por supuesto, está muy bien. Pero esa etapa final de cómo se produce esa sensación, cómo todos esos fenómenos eléctricos, primero que esos fenómenos, fíjense una cosa, esos fenómenos no eran lo que yo estoy percibiendo. ¿Sí me explico? Si yo me pongo a pensar en el oído, afuera hay una cantidad de ondas sonoras que se están produciendo. Esas ondas sonoras nada tienen que ver con lo que yo percibo de ellas. ¿Me explico? ¿Sí o no? A ver si me lo entienden. El sonido que yo percibo es una cosa mental creada por mi organismo. Ese sonido que proviene del ahora ¿cómo se llama? Del USB o del Spotify o donde venga. De ese sonido que llega a mi oído y que yo percibo, eso no existe. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que existe? Existe, o sea, no es que no existe, o sea, no existe en el sentido
Existe porque yo, como digo en Descartes, pienso, luego existo. O sea, yo existo, si yo percibo eso, yo existo. Y lo que percibo debe tener también una existencia. Porque si no estamos fritos, o sea, ese es un problema filosófico. ¿Sí me explico también? Un problemita filosófico muy difícil de resolver. Pero entonces ese sonido que estoy oyendo son unas ondas sonoras, las puedo registrar, mira, aquí están las onditas, ¿ves? Un lapicito se puede mover a medida que vibra. Y si el sonido es alto, agudo, como el de una soprano, vibra más. Y si es bajo, como el de un barítono, entonces la frecuencia es distinta. Pero esos sonidos, no son, esas ondas no son sonidos. El sonido lo creé yo, el sonido lo crearon ustedes. Lo mismo pasa con la visión, con la imagen visual. La imagen visual que yo percibo, que surge, yo no sé cómo se hipote, de una materia que es mi cerebro, se convierte en algo psíquico que cuando la analizo me pone loco. O sea, porque no es imposible, me asombra, está ahí, es, pero yo no sé cómo es, ni sé cómo llegó hasta allí esa maravilla. Es lo que lo lleva a uno a pensar en Dios, como decía San Pablo, o sea, las cosas de la naturaleza, ¿verdad? Están ahí, en ellas está implícita la existencia de algo, una inteligencia suprema, porque eso es una inteligencia suprema. El convertir unas ondas sonoras que están produciéndose en el ambiente, que lo que son vibraciones del aire, no son más nada, vibraciones del aire, eso es lo que son los estímulos físicos del sonido. Convertirlos en sonido, eso es creación mía, eso es biológico. ¿Sí me explico? ¿No? Yo estoy creando con mi organismo está hecho para traducir eso en un lenguaje que llamo sonido, que nada tiene que ver, sí tiene mucho que ver, por supuesto, responde con lo de afuera, pero es mi propia creación, es nuestra propia creación. ¿Cómo salta esos estímulos físicos que estoy estudiando? Neuronas que se excitan por un lado, eso es pura física, problema físico. ¿Cómo de pronto, de todo ese maraña de fenómenos físicos, cómo de pronto de allí surge esa sensación que estoy estudiando? Esa melodía que escucho, esa belleza de ese atardecer, por ejemplo, esto es poesía. Eso nos lleva realmente a algo que nos permite ser humildes y bajar la cabeza ante algo que no entendemos, un misterio. Pero entonces esas son las sensaciones. Las sensaciones esas, repito, pues se producen en nuestra mente. El color que yo veo no tiene nada que ver con la luz que estoy recibiendo. O sea, perdonen, no es que no tenga que ver, es que son dos cosas totalmente distintas, pero están relacionadas, por supuesto. Hay mucha gente que cae en el campo de la filosofía de negar la existencia de la realidad. No existe una realidad. Lo que existe es algo que yo creo en mi mente. Bueno, eso es la matriz esa de la película, qué sé yo. Estamos metidos en una matriz y ahí somos como juguetes de alguien que nos maneja desde afuera. Pero en realidad entonces lo que nosotros percibimos acá es que nosotros tenemos una percepción de algo que yo estoy creando y que estoy percibiendo desde afuera. Lo que percibo es distinto a lo que me está haciendo percibir. Lo que percibo es una sensación psíquica. Y lo que yo estoy no percibiendo, sino analizando desde el principio son unos estímulos físicos. Un mundo físico y un mundo interno. Entonces dicen mucho, no, eso es un invento, o sea, la realidad no existe. La realidad la inventa nuestro cerebro. Claro, si yo no tuviera un sistema visual como el que tengo, pues ustedes tal vez no estarían allí como están. Ustedes están allí como están porque hay una serie de estímulos eléctricos que son las radiaciones electromagnéticas que afectan mi ojo, mi sistema sensorial visual y producen esa imagen. Pero esa imagen en realidad tiene razón lo que dice que yo la creé. Ahora, si yo la creé, ya no es real, porque lo real es lo que está afuera. Entonces yo no tengo acceso a lo real. ¿Entiendes? Es una cuestión filosófica un poco complicada. Si eso es así, yo no tengo acceso a lo real. Lo que yo estoy viendo no es real. Lo que estoy viendo es una representación. Lo que estoy viendo es una imagen de lo real. Esa imagen me la estoy creando yo. Y es cierto, la imagen la creo yo, es verdad. Pero me es difícil aceptar que todo eso que ustedes están haciendo es simplemente radiaciones electromagnéticas. Que la realidad es esa. Sin embargo, hay unos que dicen, no, un momentico, que tampoco nos vamos a llegar a ese extremo y llegar a la locura de decir que no, que el mundo no existe. Hay quienes llegan, hay muchos filósofos en la actualidad, la realidad no existe. Eso no existe para nada, ni el tiempo ni el espacio, eso es un invento de la mente. O sea, yo creo que hay una posición más o menos intermedia, según la cual
No es verdad que lo que yo percibo no es lo que está afuera, pero está correlacionado. Hay una correlación con lo externo, ¿sí me explico? Y eso es lo misterioso de los organismos, que hayan desarrollado una manera especial y particular de percibir lo externo. Y que finalmente nosotros podemos decir que es una belleza la manera en que nosotros hacemos eso. Porque puede ser una belleza, puede ser muy feo, pero es una belleza que nos permite ver el mundo, que nos permite escuchar la música, pero también nos permite ver el mundo con las cosas feas y escuchar música fea. Pero es una maravilla que nosotros podamos tener esas sensaciones y que podamos percibir ese mundo que nos rodea, que nos crea a veces muchos problemas, pero que también nos da bastante satisfacción, ¿o no? Bueno, entonces son las sensaciones. ¿Qué son las sensaciones? Son todos esos procesos fisiológicos, como dice ahí. Son todos esos procesos fisiológicos que ocurriendo en cada sistema particular van a terminar en una sensación particular. Es decir, entonces hay estímulos, hay sistemas sensoriales y hay fenómenos que se producen cuando esos sistemas sensoriales se activan por medio de los estímulos y que terminan en la producción de sensaciones. Y esas sensaciones pueden ser interpretadas y entonces también percibimos. No solamente es que vemos, sino que percibimos. Percibir significa ir más allá de lo que vemos, más allá de la imagen, es sacar conclusiones con respecto a lo que vemos. El tigre, por ejemplo, usted va por la selva y de repente escucha un rugido. La verga. Y huele así, huele a tigre. O sea, usted no ha visto el tigre, pero usted está percibiendo unos estímulos y está asociándolos de una manera y está diciendo, coño, por aquí debe haber un tigre. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque, bueno, usted puede asociar, porque usted está con un tigre por allá, tal, sabe que le puede salir un tigre. Y entonces, por ejemplo, huele a tigre, escucha un rugido de tigre y voltea a la hora y ve unas pintas de tigre, no hay duda, eso es un tigre. La interpretación es que usted tiene que salir corriendo o tirarle al tigre, ¿no? Hay unos chistes por ahí, pero no voy a echar porque son un poquito escatológicos. Bueno, entonces está clara la idea de lo que es la sensación, ¿verdad? Más o menos. Así, bueno, ahora, los organismos están provistos, dice aquí, de una variedad de sensores. Es una perogrullada, pero bueno, hay que decirlo, es así. Los organismos están provistos de una serie de receptores muy particulares, cada uno de los cuales está especializado en detectar cierta variedad de estímulos y producir cierto tipo de sensaciones, ¿verdad? Entonces, más o menos, entonces, existe una serie de estímulos en el ambiente que pueden afectar ciertos receptores sensoriales y producir, por tanto, cierto tipo de sensaciones. Los distintos receptores pueden producir sensaciones diferentes de modalidad distinta. ¿Qué es una modalidad de una sensación? Es un tipo particular de sensación que se despierta con la activación de un sistema sensorial particular. Cuando se activan los conos y bastones de la retina, por medio de la luz, se me va a producir a mí una sensación que llamo visual. Entonces digo de esa sensación que es de modalidad visual. El término modalidad se refiere, por supuesto puede referirse al estímulo, hay una modalidad de estímulos visuales, pero cuando hablamos de modalidad nos referimos principalmente a la sensación, al tipo de sensación que se produce. Entonces las modalidades, los tipos de sensaciones que se producen están en relación con los distintos tipos de los órganos de los sentidos. Las sensaciones que entran a través del sistema óptico son de tipo visual. ¿Cuál es la modalidad de ese órgano que llamamos visión, ese órgano del sentido? Nosotros tenemos clásicamente 5 órganos de los sentidos: el gusto, el olfato, el tacto, la visión y la audición. Ahora eso es clásico, desde la época de Aristóteles, hace unos cuantos par de miles de años. Ahora tenemos y hemos dado cuenta que existen otros detectores, ¿verdad?, que tienen otras funciones. Hay receptores de dolor, por tanto tenemos un sentido del dolor. Hay receptores de temperatura, por tanto tenemos sensores de temperatura. Tenemos sensores de equilibrio, sensores que nos permiten mantenernos con una posición en medio del ambiente gravitacional. Es decir, pero podemos entender entonces que la modalidad de la sensación o la modalidad sensorial se refiere al tipo de sensación que se despierta con un órgano particular de los sentidos.
tenemos entonces la modalidad visual para la vista, la modalidad auditiva para el oído, la modalidad gustativa, la modalidad olfativa y la modalidad táctil o táctil. ¿Cómo lo dicen? ¿Táctil o táctil? ¿Cómo le gusta más? Táctil. Táctil suena como más potente, más fuerte, ¿no? Pero los táctiles tienen que ser suavecitos, coche, les gusta mejor. Entre táctil y táctil. Hay unos que son táctiles y otros que son táctiles. Suave. Bueno, esa modalidad, entonces eso es lo que es la modalidad. ¿Qué es la modalidad de una sensación? Es el tipo de sensación que está siendo detectada o que está siendo producida por la activación de uno de los órganos del objetivo particular. Eso es lo que es modalidad. Al lado de modalidad tenemos otro concepto que es el de cualidad. ¿Qué es la cualidad de una sensación? Si la modalidad es la sensación que corresponde a un órgano de los sentidos, resulta que nosotros tenemos en esos órganos de los sentidos variedades también. Es decir, hay una variedad de modalidades, hay varias modalidades. Pero dentro de cada modalidad también tenemos tipos de sensación. Por ejemplo, no es el mismo lo rojo que lo verde, ni lo verde que lo azul, ni lo cuadrado que lo redondo. ¿Ah? Es decir, existe, aparte de la modalidad como tal, cada modalidad tiene una variedad. Por ejemplo, en el caso de la visual, serían los colores. Otros, o sea, no es lo mismo el color rojo que el color verde, ni el verde que el azul, ni el azul que el amarillo. Es decir, esas variedades dentro de una misma modalidad las llamamos cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de la información o de la modalidad visual? Estoy describiendo una de ellas, que es el color, pero hay otros tipos también de cualidad que pertenecen a la modalidad visual. Por ejemplo, el movimiento, la forma, la profundidad, son también, en cierta manera, como cualidades propias de una modalidad particular. ¿Sí está bien lo que es la modalidad? Son los tipos los tipos de sensación que se pueden producir dentro de una misma modalidad. Cuando vamos al sonido, el sonido tiene sonidos agudos, sonidos medios, entre el sonido agudo de una intensidad hasta los sonidos graves de otra tonalidad. Los graves son de frecuencia más baja, de longitud de onda más alta y de frecuencia más grave. Los agudos son de alta frecuencia y de longitud de onda pequeña. Es decir, cuando escuchamos un tono que es el músico, el do, el re, el mi, el la, todo eso son en realidad sonidos que tienen distintas frecuencias, longitud de onda de la vibración que ellos están haciendo que repercuta en el sistema nervioso para detectar una sensación auditiva. ¿Está bien? Entonces hay cualidades. Tenemos modalidad, tenemos cualidad. La modalidad es el tipo general de sensación, determinada por el órgano. Y la cualidad son las características que tiene una modalidad. Una modalidad puede tener el olor, hay infinidad de olores, imagínate tú. Los sabores tienen una modalidad, el dulce, el amargo, el salado, hasta el umami, por ahí hay uno que se llama umami. Antes para mí era un amargo, ácido, salado y dulce. Ahora hay otro, porque también el gusto se detecta con el olfato. El olfato ayuda a percibir una cantidad de sabores, pero los sabores básicos son esos. Y la combinación de los distintos sabores produce el sabor que nosotros percibimos cuando cocinamos un alimento. Bueno, entonces está bien lo que es la cualidad, para no seguir hablando más en cualidades. ¿Ya está bien? Sí. Ok, aquí les decía, ¿ven? Que hay sensaciones que son conscientes, las que hablaba, pero hay otras sensaciones que no lo son, que también forman parte del repertorio, pero que no entran en el sistema de producción de sensaciones, pero que el organismo utiliza y maneja de manera compleja también para producir respuestas que son importantes. Si la presión arterial está alta o tiende a subir, el organismo detecta eso y la baja. Si la concentración de iones de hidrógeno está muy alta y tiende a subir, el organismo detecta eso y la baja. Y si está muy baja, la sube. En fin. Hay una ley muy importante, yo me acuerdo cuando estudiaba hace tantos años que estudiaba este tema. Y entonces me hablaban de Johannes Müller. Johannes Müller es un fisiólogo alemán del siglo XVII. En 1628 él postuló una ley
que se llama la ley de las energías nerviosas específicas de Johannes Müller. Y lo que él decía, más o menos, para describirlo en lo general, parece una perogrullada. O sea, lo que él decía es que, o sea, nosotros tenemos una modalidad de sensación. Por ejemplo, la modalidad visual. La modalidad visual tiene, por supuesto, o sea, cuando se activan los receptores de la modalidad visual, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si se activan los receptores con o bosones de la modalidad visual, ya vamos a ver eso más adelante, ¿qué puede ocurrir? O sea, usted tiene toda la vía completa y estimula conos y bastones. ¿Qué ocurre si se estimulan los conos y bastones? Una sensación visual, se despierta una sensación visual. ¿Sí? Esa sensación visual puede ser de cualquier naturaleza, pequeñita, un rayo de luz, un pedacito de color, o cualquier cosa que sea, pero se despierta una sensación visual. Si yo estimulo receptores auditivos, los estimulo, esos receptores auditivos me van a producir una sensación auditiva. Si estimulo los receptores gustativos, se me va a producir una experiencia gustativa. Es decir, la ley de Müller dice que existen sistemas específicos que están encargados de producir una sensación. Y que lo importante de la ley es la siguiente: resulta que usted puede ser, o sea, se postulaba que esa especificidad, se llama especificidad, esa especificidad de la sensación era debida al estímulo. Por ejemplo, en el caso de la sensación visual, el estímulo es la luz, ¿sí? La luz. Entonces la luz está determinando la sensación visual, la determina. Cuando la luz incide sobre los receptores, produce una sensación. Entonces lo que aparenta la cosa es decir, bueno, los receptores sensoriales y los sistemas sensoriales están determinados por el estímulo. Es el estímulo el que produce la sensación. Entonces él se pone a analizar la cosa y dice: un momento, resulta que yo puedo agarrar, cerrar los ojos, ¿verdad? No tener luz y empezar a frotarme los ojos. Al frotarme los ojos van a empezar a producirse una cantidad de sensaciones visuales. ¿Sí o sí? ¿Ustedes nunca lo han hecho? Sí. Ah, se ven unas caleidoscopios. Esos son sensaciones visuales. Esos son sensaciones visuales. Ahora, esas sensaciones visuales se están produciendo ¿por qué? Se están produciendo porque yo estoy activando los receptores sensoriales de manera mecánica. ¿Me expliqué? Cuando yo me aprieto los ojos y estoy haciendo presión sobre los receptores aquellos, y esos receptores están siendo excitados, están siendo activados, pero están despertando en mí sensaciones de tipo visual. No serán imágenes perfectas, completas como las que tengo cuando miro. Son imágenes visuales. Veo luces, veo estrellas, veo estrellas, se me dan un golpecito, me dan un duro en la cabeza. Veo cosas. Eso se llama a veces, cuando yo hago el espontáneo, se llama perfecto. O algo que le esté molestando. Bueno, pero entonces fíjense lo que les estoy explicando. O sea, resulta que se creía, se decía, mire, la modalidad de la sensación está determinada por el estímulo que la provoca. La modalidad visual, por ejemplo, está producida por los estímulos visuales. Lo que determinar significa, coño, pues determinar es determinar, hacer que la cosa sea como es. Lo que determina, es decir, lo que hace que la cosa sea como es el estímulo. Eso es lo importante, que usted el estímulo, si usted estimula con luz los receptores, se va a producir luz, se va a producir una imagen visual. Si los oídos los estimulo con las ondas sonoras, se me va a producir una sensación sonora. Entonces aparentemente es el estímulo el que determina. Pero con la observación de Johannes Müller, resulta que no es el estímulo el determinante. Porque yo puedo estimular de otra manera que no sea la radiación electromagnética de la luz. Yo puedo estimular los ojos y producir sensaciones luminosas. ¿Lo ven ustedes? Sí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que lo que determina la modalidad de la sensación no es propiamente el estímulo, sino es el receptor
sensorial. No importa la manera en que usted estimule el receptor sensorial, se me va a producir una sensación que equivale a la modalidad para la cual él está diseñado. Pero si vamos un poco más allá, resulta que nos vamos más allá del receptor, porque eso no lo plantea Johannes Müller. Él está haciendo una observación que parece una perogrullada. Es decir, que coño, que si yo estimulo el ojo voy a ver, que si estimulo el oído voy a oír, pero que si estimulo el oído, el ojo, con un estímulo mecánico no voy a ver nada. No, eso no es verdad. Si yo mecánicamente estimulo el ojo, yo voy también a tener sensaciones visuales. Pero es más, si se hace una estimulación de la vía del sistema, ¿sí? El sistema en distintas etapas, en cada punto que usted estimule de la vía nerviosa óptica, usted va a producir sensaciones visuales. ¿Lo dije? Si usted va, por ejemplo, al cuerpo geniculado lateral y lo estimula, usted va a tener una sensación visual. No será una sensación visual organizada y perfecta como la que tenemos normalmente en nuestra vida diaria, pero vamos a tener una información, o sea, una imagen visual, un rayo de luz, un color, lo que sea, un pelo, puede hasta pudiera producirse, qué sé yo, una forma, pero se produce una sensación visual. Y si vamos más allá, llegamos a la corteza, a la susura calcarina, en donde terminan las vías ópticas, y estimulamos ahí, se van a producir alucinaciones. ¿Qué diría usted? Son alucinaciones. Es decir, usted ve, o sea, tiene sensaciones visuales. ¿Por qué? Porque está estimulando parte de la vía visual. Es decir, la idea de Johannes Müller, la tesis o la ley de Johannes Müller, completa, establece que la modalidad de la sensación depende del sistema sensorial completo. O sea, ese sistema está desarrollado, está hecho para producir sensaciones visuales, que aunque está normalmente determinado por un estímulo, no es el estímulo ese específico el que lo determina, porque usted puede estimular de otra manera la vía y producir la sensación. Yo puedo agarrar, incluso saltarme el receptor y estimular la fibra nerviosa que esté en contacto con el receptor, y ¿qué se me va a producir? Si estimulo la fibra nerviosa que esté en contacto con el receptor, ¿qué se va a producir? Una sensación visual. Y si yo sigo la vía y voy estimulando, tengo una sensación visual. Es decir, la vía visual, el sistema visual, forma parte de una organización, de un sistema que está diseñado específicamente para producir señales o las sensaciones de tipo visual, de modalidad visual. Esa es la ley de Johannes Müller. No importa el estímulo tanto en sí, el estímulo por supuesto normalmente es muy importante. Y por supuesto que el sistema responde al estímulo de una manera particular, de manera tal que se pueda producir una sensación que tenga una correlación con algo que está ocurriendo en el exterior. Mucha habladera. ¿Está bien ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí me entienden? ¿He explicado algo? ¿O es mucha teoría? Bueno, entonces eso es. Ahora fíjate, ahí le pongo algo. Ya aparte de la aparición de los globos oculares, las consecuencias de esto serían que si yo conecto, por ejemplo, agarro los oídos, ¿sí? Si yo agarro el oído y eso es lo que llaman un Gedanken experiment, que hacía mucho Einstein, experimentos pensados. Si yo agarrara el oído y lo conectara al nervio óptico y el ojo lo conectara al nervio auditivo, ¿qué ocurriría? Ocurriría lo que dice ahí. Ocurriría que yo entonces escucharía los rayos, ¿verdad? ¿Por qué escucharía los rayos? Porque el ojo está viendo la luz de los rayos y está siendo estimulado, pero está conectado con una vía que me produce sonido. Entonces yo escucharía el rayo, ¿sí o no? ¿Entiendes lo que le digo? Y vería al trueno. Se invertiría la cosa, porque nosotros normalmente vemos el rayo y escuchamos el trueno. Pero en este caso, si hiciéramos ese experimento, entonces escucharíamos al rayo y veríamos al trueno. ¿Cómo veríamos al trueno? No lo sé. ¿Cómo escucharíamos al rayo? No lo sé. Pero la cuestión es así, ¿por qué? Porque estoy estimulando la vía. Incluso estoy diciendo, ni siquiera es el receptor sensorial. ¿Entiendes lo que le digo? Ni siquiera es el receptor sensorial. Es la vía nerviosa. Es el conjunto de estructuras que van hasta el sistema nervioso central,
la que determina en serio la modalidad de la sensación. Hay personas que sufren de un fenómeno que se llama sinestesia. La sinestesia es cuando se mezclan, porque estas vías están todas comunicadas, lo que pasa es que permanecen separadistas. La vía visual, concha, está para que vea, y la vía auditiva para que oiga, para que oiga, diría uno más coherente con un proceso académico. Entonces, para que oiga, está hecha la vía auditiva. Para que veamos, está hecha la vía visual. ¿Sí? Cada vía tiene su objetivo, está hecha para algo. Pero en realidad eso está determinado precisamente por esa vía, por la vía. La manera en que la vía está hecha, el sitio como se organiza, todo eso, y a donde llega allá, eso es lo que determina la modalidad. Y esa modalidad, repito, la estamos nosotros produciendo, eso es lo que es el misterio del misterio. A mí me hablan, mire, yo no sé, me hablan de evolución. O sea, yo creo que ha habido un cambio, un transformismo a lo largo de la historia. Y yo digo, así como nosotros concebimos lo que se llama el desarrollo ontológico. ¿Sabes lo que es el desarrollo ontológico? El desarrollo ontológico es el desarrollo del organismo a partir de los dos gameticos, aquellos que se unen. Se produce una celulita. En esa celulita ya está contenida la información. Ahí no hay nadie que venga de afuera a decirle qué es lo que hay que hacer. Esa celulita empieza un proceso de división. Primero se forma la mórula, ¿no es que se llama? La gástrula, la blástula, la qué sé yo, y se va desenvolviendo en el tiempo y el espacio, se va desenvolviendo un proceso que ya tiene intrínsecamente sus propias leyes y que determina que en un momento preciso, oiga, en un momento preciso, en el tiempo y en un lugar preciso del espacio, ocurra, por ejemplo, el desplazamiento de una célula que, habiéndose originado en este sitio, camina y se dirige a otra parte, y allá en esa parte le esperan algo para que allá se produzca algo que finalmente termina produciendo un organismo perfecto. Un organismo organizado con una design increíble, asombroso, pero es así. Ustedes no lo ven, no lo estudiaron en la biología. O sea, eso es algo que para mí es, no sé, me pone loco, como todo. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Qué cosa tan increíble, digamos. Si la celulita se queda dormida, cuando le toca irse, porque hay células que tienen que migrar. Si la celulita se queda dormida por allá y no responde al artículo que le dé, muévete. Se queda ahí, se trastorna todo. Se trastorna un proceso completo. Hay una línea de células que se van a desarrollar que no se van a desarrollar bien, todo malo. Porque todo tiene que ser preciso, perfecto, en el momento preciso, en el momento tal, tiene algo que ocurrir. Y las cosas ocurren secuencialmente, hasta que terminan produciendo un bebé, un niñito que sale a la luz y continúa todavía su proceso más adelante. Bueno, entonces resulta que uno ante el asombro de la producción de las especies, hay gente que tiene un rechazo, sobre todo ha habido científicos, así que tienen un rechazo visceral por la religión, y tiene muchas veces razón. O sea, la religión ha sido algo negativo en el proceso de los pueblos. Tiene, por supuesto, ha tenido sus cosas negativas. Nadie puede negar que el catolicismo o el cristianismo tuvo importancia en el proceso de desarrollo del hombre. Lo que estamos viviendo ahorita es consecuencia de ese proceso. O sea, decir que no, que eso fue que hablar solamente de lo malo. No, hubo cosas buenas, hubo cosas que nos tienen aquí todavía metidos en este paquete. Y por supuesto hubo cosas muy malas también a lo largo de ese proceso. Entonces hay gente que visceralmente tiene un rechazo por todo lo que sea religión. Y por supuesto entonces no aceptan la existencia de Dios. La no existencia de Dios es lo que se llama algo metodológico. A priori, yo llegué a la conclusión de que Dios no existe. A priori significa sin más nada. Sin más nada yo no creo en Dios. Ahora, cuando usted dice que no cree en Dios, pues entonces resulta que se enfrenta con una cantidad de fenómenos que usted no puede explicar. Entonces recurre o sea, no creo en Dios porque es imposible, porque un Dios así es algo increíble. Yo, coño, Señor, ¿qué es más increíble? Que una materia sin conciencia, sin nada, haya caminado por todos los vericuetos del camino del mundo y el camino de lo que llamamos evolución, para producir esto que somos, no solamente esto que somos, una hormiga, una cucaracha, cualquier cosita que existe, pero sobre todo nuestros cuerpos, nosotros, que somos la punta de flecha del proceso biológico
del planeta y todavía no conocemos nada fuera del planeta. Si no hubiese más nada fuera del planeta, sería del universo. La maravilla del universo, lo increíble del universo, somos nosotros. Y eso se produjo, usted puede imaginarse, porque aquí había una roca, póngale que es una roca porque eso es materia pura. Y esa materia, ciega, porque es una materia ciega, fue formando, fue haciendo un camino hasta llegar a producir cosas tan perfectas como los organismos, como nosotros. Cosas tan perfectas como un cerebro humano, por ejemplo, que es lo más allá, lo más puro de lo creado. Entonces, el evolucionista, la evolución, plantea, claro, plantea unas cosas que son ciertas, o sea, pero con respecto a esto, plantea lo que yo no puedo aceptar. La evolución dice, mire, este proceso es un proceso ciego, es un proceso al azar, es un proceso contingente que se fue produciendo sin que nadie lo dirigiera. Simplemente se fueron produciendo cosas al azar y esas cosas que se produjeron al azar fueron produciendo lo que nosotros somos ahorita. Por ejemplo, ¿qué es lo que se produce al azar? Las mutaciones, dice. Como todos los organismos están organizados y las cosas de que se producen a través de la copia del ADN, el ADN, nuestra genética, es la que determina todo lo que somos. Entonces se dice, ese ADN llegó a formarse a partir de unos procesos azarosos de mutaciones. ¿Qué quiere decir mutaciones? Que fueron cambiando las bases nitrogenadas de las moléculas de ADN. Sufrieron cambios. Mutar es simplemente cambiar un aminoácido, una base por otra. Eso es una mutación. Pero la pregunta es, ¿cómo cipote puede llegar usted a un gen que produzca algo tan, hablando de lo más sencillo, produzca algo tan importante como la hemoglobina, una proteína compleja que necesita una compleja información de ADN para que la proteína se produzca? ¿Cómo pudimos llegar a eso de manera azarosa? Hay también lo que llama la selección natural, las mutaciones que son malas se desechan y las buenas se conservan. ¿Quién las conserva? ¿Quién decide que son malas? ¿Quién decide que en el futuro van a tener importancia? Y yo no sé si hablo de una proteína. Cuando nosotros veamos la información visual, cuando veamos el ojo, nos vamos a dar cuenta de que hay cientos de proteínas implicadas en la función visual, que tienen cosas distintas, ópticas. Un ojo que refracta la luz y la pone en un cierto sitio. Unos receptores que tienen un comportamiento determinado para que podamos ver el color. Unas neuronas y una cantidad de proteínas que están ahí codificadas en los genes para que finalmente se produzca un ojo. Coño, yo no puedo entender cómo de manera ciega, sin ver nada, se van produciendo mutaciones que al final tienen importancia. Y cada proteína que existe en el organismo es importante, tiene una función. Y son miles de proteínas. Como cipotes, miles de genes fueron mutando para converger en un organismo, para producir todo lo que un organismo es de manera perfecta. Yo sinceramente no lo acepto. ¿Qué tal lo dice? Agradecemos a todos los doctores, a los estudiantes. Estamos cansados porque ahorita en derecho anduvimos en salón en silla de ruedas con la niña para que lo vieran y ustedes la ayudaron. Varios doctores la ayudaron para que le quitaran el seno izquierdo por el cáncer de mama. El doctor de aquí se le corrió el cáncer para el seno derecho, le hicieron 5 quimios. Es una urgencia ahorita a las 11. La niña se la lleva a Colombia, las 5 quimios y el medicamento. Si no tienen $410, no se la van a llevar. Muchachos, que entran aquí fuera en los semáforos, yo le pagué por si alguien le puede ayudar. Gracias, doctor. Es una urgencia para este día. Bueno, entonces yo voy a seguir hablando de esto yo sé que es una digresión con respecto
respecto a lo que estamos viendo, pero a mí me parece importante llamar la atención sobre el hecho. Es decir, porque yo creo que es tan misterioso y tan increíble pensar que una materia, primero que la materia es eterna, es una de las cosas que dicen que la materia es eterna. La materia es eterna, no, yo no creo que la materia es eterna. Aparentemente nuestra doctrina dice que el mundo tuvo un origen, se inició, y la teoría del Big Bang ahorita más bien habla de que ese origen se dio. Bueno, pero de todas maneras, la materia que pudo haberse formado en el Big Bang, si ella tenía y contenía todas las leyes que han llegado a producir todo el universo, con toda su organización y también la parte biológica, si eso es así, pues es algo misterioso. Para mí es más fácil creer en una inteligencia suprema que planificó todas esas maravillas que tenemos nosotros y que son de una perfección increíble. Yo creo que existió una que existe todavía, una inteligencia que se ocupó de eso, de hacernos y que tiene además otras ocupaciones que tampoco voy a discutir. Pero entonces resulta que estamos hablando de que la ley de Müller dice que son los sistemas, la organización de un sistema sensorial. Ese sistema sensorial está diseñado. Entonces, cuando hablamos de diseño, cometemos un pecado desde el punto de vista de la tecnología. La ciencia no puede admitir objetivos. La ciencia tiene que estudiar lo que existe, pero no puede plantear. Yo tengo un corazón, por ejemplo, y ese corazón es evidente que está hecho para cumplir una función. Es evidente. Ahora, quiere decir que si el corazón se produjo y está cumpliendo con una función, el origen del corazón tiene ya una especie de destino que es esa función. O sea, hay algo teleológico, se llama eso, una teleología. Es decir, las cosas se produjeron en el organismo porque cumplen funciones. ¿Quién cipote se va a dar cuenta de esas funciones? Alguien que esté por encima sí puede pensar, mire, vamos a hacer esto, tal, diseñar, tener una inteligencia, pero bueno, aquí estamos nosotros, somos la prueba. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Ustedes? ¿De dónde vienen? Tienen dos opciones, un producto del azar. El universo fue desarrollado ahí, aquí estamos nosotros, nuestra vida no tiene sentido. Porque darle sentido a la vida es darle orden al universo y darle orden a lo que está ocurriendo. Nos enfocamos realmente en ese sentido. No hay sentido. ¿Qué sentido tiene? Si yo soy producto del azar, ¿qué garantía tengo yo de que voy a tener algo en el futuro que esté bueno? Nada, no tengo garantía porque esto es al azar. Lo mismo me puedo morir ahorita mismo saliendo a la calle que puedo vivir 20 años más, pero eso es azaroso. Y no puedo plantearme un orden, una cosa que buscar, ¿por qué? Porque no tiene sentido. Esto es producto del azar. El azar, ahora la física cuántica, eso es azar. El azar, la probabilidad. Un átomo decae de acuerdo con una probabilidad, tal y qué sé yo. Entonces ahí todo es posible, como la paradoja esa del gato de Schrödinger, un gato metido en una caja, y entonces la pregunta si está vivo o está muerto. Entonces depende, o sea, solamente cuando usted levante la tapa puede darse cuenta de si está vivo o está muerto. Pero mientras no lo vea, él está disque vivo y muerto a la vez. O sea, está vivo y está muerto, dice, no hay una superposición de estado, pero estamos alejándonos mucho del problema. El problema físico es que nosotros tenemos las llamadas sensaciones, ya planteamos la ley de las energías específicas de Müller y estamos pretendiendo quitarle importancia al estímulo. O sea, porque les dije, pero fíjense una cosa es que yo diga que las sensaciones que se producen o la modalidad de las sensaciones no está determinada por el estímulo, lo cual está bien. ¿Por qué? Porque yo puedo poner otro estímulo y me produce la sensación. Yo puedo estimular eléctricamente la fibra del nervio gustativo y produzco gusto. Si estimulo en el cerebro, en una zona en la cual llega la célula olfativa, entonces produzco olfato, la persona tiene olfato. Es decir, el estímulo no es el que determina la sensación. Eso está bien. ¿Quiere decir que el estímulo no sirve? Sí, por supuesto que el estímulo es importantísimo. Sin los estímulos no hay sensaciones de manera normal. Nosotros no estamos estimulando con electrodos a la gente, a todos los miles de millones de personas que hay. Esa estimulación ocurre porque los estímulos de afuera están incidiendo en los receptores apropiados y provocando las sensaciones adecuadas. Pero entonces entonces sí nos damos cuenta que el estímulo es importante. El estímulo no determina la sensación. El estímulo despierta la sensación y de manera natural y normal los estímulos, algún tipo de estímulo despierta cierto tipo de sensación.
Entonces, el estímulo, se llama ese estímulo que despierta una sensación, es el estímulo adecuado. ¿Qué es el estímulo adecuado? Es el estímulo aquel particular que actuando sobre un sistema sensorial, unos receptores sensoriales, provoca una sensación particular. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cuál sería el estímulo adecuado de la visión? El estímulo adecuado de la visión es la luz, para recoger la luz. La luz es algo complejo, tiene varios componentes, pero es la luz. Está hecho el ojo para recibir la luz y para detectar la luz y producir las sensaciones correspondientes, las sensaciones visuales correspondientes a la luz esa que incide. Y de la manera en que incide la luz y de la manera en que esa luz estimula los receptores, yo obtengo una imagen. Yo obtengo una imagen, una sensación del mundo visual. Entonces existe un estímulo adecuado para los conos y los bastones. Ahora, eso no quiere decir que no se puedan estimular los conos y bastones de otra manera, como la presión con el globo de los dedos en el globo ocular. Pero ese no es el estímulo adecuado. La presión de los globos oculares no es el estímulo adecuado mediante el cual normalmente nosotros vemos, nosotros tenemos visión. El estímulo adecuado es la luz que incide sobre los conos y bastones de la retina, como veremos más adelante. ¿Está bien esa idea? Entonces, en ese caso, a ese estímulo lo llamamos estímulo adecuado. Otro estímulo pudiera producir el fenómeno, pero ese estímulo necesitaría mayor energía, o sea, tendría una intensidad mucho mayor para producir la sensación. La pudiera producir, pero no es el estímulo adecuado. El estímulo adecuado es aquel que estimula al receptor de manera óptima, óptimamente, es decir, con la mínima intensidad posible. Ese estímulo es capaz de activar un receptor sensorial. O sea, ese es el estímulo adecuado. Es aquel que con una intensidad mínima, que pudiéramos llamar óptima, o sea, con una intensidad mínima puede activar de manera óptima, óptima quiere decir bien estimulado, que me produzca una sensación bien hecha, de manera óptima es capaz de producir la estimulación de una vía sensorial particular. El estímulo adecuado del sonido es las ondas sonoras, perdón, el estímulo adecuado de la sensación auditiva son las ondas sonoras del aire. El estímulo adecuado de la sensación olfativa son unas moléculas particulares químicas que actúan en ciertos receptores. Y así sucesivamente. Entonces tenemos la ley de las energías nerviosas específicas que explica que la vía es la que determina la modalidad de la sensación. Que hay cualidades en cada sensación y que hay estímulos adecuados, que son aquellos estímulos que de manera óptima producen la estimulación de la vía sensorial particular. Esos estímulos adecuados, repito, varían dependiendo del tipo de modalidad sensorial de que se trata. Fíjate, aquí está que la compresión mecánica del globo ocular, a pesar de que puede producir la sensación visual, no es el estímulo adecuado. El estímulo adecuado es la luz. Ok, después tenemos vamos a hablar ahora, bueno, hablemos un poquito de la transducción sensorial. Ya hablamos de la transducción sensorial. ¿Qué dijimos de la transducción sensorial? Dijimos que era aquel proceso mediante el cual el receptor sensorial convierte, él no convierte en eso no es bueno decir convierte, porque él no convierte, el estímulo pasa, el estímulo no se convierte. El estímulo suscita, el estímulo hace que el receptor sensorial produzca una señal eléctrica. Ese es el proceso de transducción. Existen muchos receptores sensoriales, y eso lo sabemos. Hay varios tipos de receptores sensoriales, dependiendo del tipo de energía o del tipo de estímulo que los estimula. Aquí tenemos un dibujito en el cual hay quimioreceptores. Estos quimioreceptores, por ejemplo, son del olfato. Estos quimioreceptores tienen unos receptores en las terminaciones nerviosas que responden a las moléculas odoríferas y producen unas corrientes a través de unos canales que producen unas corrientes eléctricas. Esa corriente eléctrica es de despolarización, como ya les dije. Aquí tenemos un fotorreceptor. Los fotorreceptores tendremos los conos y los bastones. Cuando la luz incide sobre ellas se produce también una respuesta. Esa respuesta en este caso es un poco más compleja. Es una respuesta hiperpolarizante en vez de despolarizante. Lo vamos a estudiar cuando estudiemos la luz. Es como una excepción.
El fotorreceptor no produce potenciales generadores directamente, sino que produce más bien hiperpolarización. Eso tiene algunos efectos, ya vamos a ver después. Los mecanorreceptores, como el nombre lo dice, son receptores de eventos mecánicos. Eventos mecánicos son el sonido, eso es un evento del control del equilibrio, que está determinado por eventos mecánicos, que producen movimientos de cilios en el interior de los órganos de los sentidos. En fin, una serie de estímulos de tipo mecánico pueden activar unos receptores como estos, que pueden ser receptores, por ejemplo, de presión, que cuando se activan producen también corrientes, se abren ciertos canales. Eso lo veremos más adelante en cada modalidad sensorial. Hay unos receptores térmicos, llamados termorreceptores. Esos termorreceptores son del tipo esto que llaman Transient Receptor Potential, TRP, potenciales de receptor transitorio, así se llaman los canalitos esos, son receptores particulares. Aquí le puse un dibujito en el cual esos receptores de TRP por lo general detectan la temperatura, son receptores para medir temperatura. Y entonces hay varios tipos de receptores, aquí está este TRPV2, TRPV1, TRPV3, TRPV4, TRPM8, esos nombres complejos, esas familias de receptores son de muchos miembros. Se ha determinado que unos miembros de esa familia de receptores de TRP, es decir, de potenciales de receptor transitorio, tienen que ver con el sensor, con el sensamiento, con la detección de la temperatura y de los cambios de temperatura. Entonces el TRP es por Transient Receptor Potential. Aquí tiene una B, este es B1, B2, B3, B4. B es por vanilina, son vaniloides, tienen unos receptores que tienen relación con la vanilina, por eso se llaman B. Entonces fíjense ustedes, por ejemplo, el receptor TPV2 detecta, aquí están, TRPV2, detecta temperaturas que están en el orden de los 52 grados centígrados. 52 grados centígrados ya es una temperatura quemante. Para uno hace daño ya al organismo. Una sopa que esté caliente a 100 grados, ustedes ven, ya se está haciendo daño. Hay que enfriarla y ponerle una temperatura más o menos agradable, 52 grados centígrados, más o menos. Pero entonces estos receptores detectan temperaturas hasta de 52. Los TRPV1 de temperatura de 43 grados. Así que ahí están las temperaturas. Esto no lo voy a. Ahí están las temperaturas. Lo que quería mostrar es que cada uno ahí mostrando, mire, esta temperatura. Es así. Lo que quiero que entiendan es la temperatura es medida por unos receptores. Hay diferentes variaciones de temperatura en el ambiente. En un invierno puede llegar a menos 40 por allá en Siberia, menos 45 grados, Alaska, por allá. Se le congela el aliento a uno. Y por otro lado hay temperaturas elevadísimas en el ambiente, hasta 50 grados centígrados, por ahí todavía en una hora de calor, lo cual es muy serio para el organismo. Entonces estos receptores detectan esas temperaturas. Cada receptor, hay distintos receptores para distintos rangos de temperatura, que es lo que estamos mostrando acá. Y acá les pongo por qué tiene la B. B es por vanilina. Aquí este TRPM8, M es por melastatina, TRPA1 es por anquilina, es decir, para mostrarle más o menos. Pero lo que quiero mostrarles es que estos receptores, de lo que estábamos hablando antes, estos receptores que están hechos principalmente, supuestamente, para medir la temperatura, para detectar la temperatura del cuerpo e informarle al organismo de si está frío, si está calientico, si está muy caliente, si está muy frío, en fin, todas esas opciones que tienen estos receptores, porque miden temperaturas en rangos distintos. Por supuesto no vamos a 100 grados, porque nosotros con 100 grados de temperatura estamos hechos chicharrón, no sé qué eso no, pero temperaturas que pudiera el organismo enfrentar, que pueden llegar hasta este rango, de 60 grados, hasta aquí, 50, 60 grados, ya eso es nocivo, ya eso es dañino, el organismo detecta eso. Pero lo que les quiero mostrar es que, hablando de los estímulos adecuados, el estímulo adecuado para estos tipos de receptores evidentemente es el estímulo térmico, la temperatura, es decir, el calor en distintos grados, o mucho o muy poquito. ¿Sí está bien? Pero resulta que esos receptores pueden ser estimulados también por otras moléculas orgánicas que contienen ciertos alimentos, o ciertas plantas, vamos a decir más bien, ciertas plantas. Entonces esas plantas ahí tienen sustancias que estimulan a estos receptores y despiertan entonces la sensación que debería ser producida por el calor. Uno de ellos es el ají picante, contiene una molécula que se llama capsaicina. La capsaicina actúa sobre los receptores B1 que detectan temperaturas relativamente altas. Aquí está, TRPV1.
por encima de 43 grados centígrados. 43 grados centígrados ya produce una sensación quemante, incluso dolorosa si se quiere. Entonces resulta que la capsaicina, cuando se consume, por eso se llama hot, en inglés le dicen hot. Uno dice picante, uno nunca dice caliente. Los anglosajones dicen caliente. El ají es hot, pica. ¿Ah? Nosotros decimos que es picante. Pero en realidad los anglosajones tienen razón, porque en realidad la capsaicina está estimulando unos receptores de temperatura. Y la sensación que está despertando es una sensación de caliente, quemante, que puede ser dolorosa incluso. Y a los que nos gusta el ají, pues soportamos con estoicismo el picor que nos produce, porque eso yo no sé qué carajo no me gusta. A mí me gusta el ají en la sopa, tengo incluso un cultivo de ají ese, ¿cómo llaman? Habanero. Que me puse a procesar y sacaba un polvito, lo secaba, sacaba un polvito que esa era candela. Un amigo mío le dije que probara, me hacía rico, me gustó la madre. Porque es caliente, muy caliente. O sea, los ajíes tienen distintas gradaciones. Se llama, depende de la cantidad de capsaicina que se produzca. Entonces se mide en unidades. Normalmente los ajitos que uno compra por ahí, el mongo, el chilerito y eso, tienen muy poquita capsaicina, 60, 100.000 unidades. El ají puede pasar de las 600.000 unidades, el habanero, que es uno de los más picantes dentro del mercado. Pero hay unos bichos de esos que tienen hasta 2 millones de unidades. Uy, yo se debe matar a la gente. Yo tengo una me candela, eso parece un cangrejo que se le metiera en la boca. La persona puede hasta, no hay que llevarlo para el hospital, bueno, esa era una pequeña disertación ahí los receptores sensoriales por lo general son unos segmentos de membrana o unas especializaciones. En la palabra receptor, sensor y receptor se inició en la fisiología hablando de los receptores sensoriales, es decir, de estos de los órganos de los sentidos, de los que hablamos. ¿Eran sensores o eran receptores? Y el concepto era, bueno, un organito, ya están los conos y los batones, son receptores de luz. Los otros receptores, una celulita por allá, se descubrió que eran receptores de sonido. Pero entonces ahora el concepto de receptor ya nosotros lo hemos expresado en unas clases anteriores. Un receptor, claro, cuando hablamos de aquellos receptores, estábamos hablando de receptores en general, casi sin relación con esto que estamos hablando. Esos receptores son simplemente segmentos de la membrana que son capaces de reaccionar con unas moléculas externas que los pueden activar. Ya lo vimos, ¿verdad? Esos receptores, muchos eran canales iónicos, ¿recuerdan? Receptores ionotrópicos, otros receptores eran metabotrópicos. Bueno, esos receptores ionotrópicos y metabotrópicos están implicados en los procesos sensoriales. Se ha ido descubriendo que en realidad es lo mismo. Allá los estudiábamos, yo no sé en qué concepto, porque decíamos que era como en términos generales, no es en realidad en relación con la actividad sensorial, sino cascadas metabólicas de señalización. Hablábamos de señalización, de comunicación entre células, ¿lo recuerdan? Sí. Eran comunicaciones entre las células, pero nunca hablamos de lo externo, sino de las células, que es un ligando, una hormona, un neurotransmisor, qué sé yo, que reaccionan con un receptor y ese receptor responde con una respuesta que depende del tipo que sea, de la modalidad, diríamos, que si es ionotrópico o que si es metabotrópico. Y si es metabotrópico hay una enorme variedad, lo mismo que los ionotrópicos, también tienen una gran variedad de receptores. Pero trasladándonos entonces a la sensorialidad, resulta que la sensorialidad también se produce por estimulación de receptores. Y esos receptores no se diferencian mucho, o sea, funcionan con receptores. Un receptor, nosotros decimos el ojo es un receptor, el ojo no es receptor. Los receptores son los conos y los batones del ojo. Entonces los receptores, esos de los cuales estamos hablando, son segmentos de membrana, trozos de membrana o componentes de la membrana, porque son componentes de la membrana. Son componentes de la membrana que son capaces de detectar los cambios energéticos que están ocurriendo. Es un concepto parecido al de receptores que ya estudiamos, solo que allá no los estudiamos en relación con la sensorialidad, sino en relación con la comunicación interna entre células, ¿recuerdan? Acá ya nos vamos para afuera, entonces ya vamos ahora, ya no son receptores internos, sino receptores que van a detectar cambios del ambiente externo. Pero las modalidades son las mismas y se parecen mucho. Dicen por ahí que el sistema evolutivo es económico,
en el sentido de que utiliza cosas que desarrolla o las usa para otras cosas. Oye, qué bonito que salió esto, mira, vamos a ver entonces si lo ponemos acá cómo será. Entonces se hacen esos experimentos a lo largo del camino y se obtiene que, ¿sí? No tenemos que estar inventando tanto, agarramos un receptor que sea responsable, que sea metabotrópico y que responda con una cadena metabólica interna para producir una respuesta. El hecho es que la respuesta que se produzca, bien sea por una activación de un tipo o de otro de receptor, la respuesta que se produce siempre en un receptor sensorial es una despolarización, es un cambio de potencial de membrana. Ese cambio de potencial de membrana, el cambio de potencial de membrana que se produce es electrotónico. ¿Qué quiere decir electrotónico? Hablamos de eso cuando hablamos del potencial de placa motora. Es decir, es un potencial que es muy alto donde se produce y que se va reduciendo a lo largo, o sea, cuando consideramos la distancia desde el punto mayor. La transmisión, ahí no hay ninguna transmisión, simplemente el potencial es electrotónico, alto en un punto y va bajando, es decir, decae con la distancia. Ahora, ese potencial que decae con la distancia, sí, que decaer con la distancia quiere decir que producir un cambio de la membrana en la cercanía. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En la cercanía del sitio donde se está produciendo el potencial ese, en la cercanía. Se está produciendo, o sea, se llega hasta la cercanía. Eso es una conducción electrotónica. Electrotónica, ¿por qué? Porque ella, o sea, va decayendo y desaparece. A diferencia del potencial de acción. El potencial de acción no es electrotónico. El potencial de acción es un potencial que se repite, se reproduce y que se conduce de otra manera, no electrotónico, sino se conduce produciendo potenciales de acción en la cercanía. ¿Sí me explico? En un nervio se produce un potencial de aquí, ese potencial aquí genera un potencial acá, ese otro acá va generando una despolarización o un potencial a lo largo del camino. Esa no es una conducción electrotónica, es una conducción de potencial de acción, que en este caso lo llamamos saltatoria, por eso se puede producir. O sea, se regenera el potencial de acción. El potencial del que estamos hablando es electrotónico. ¿Qué quiere decir? Que él no se transmite a lo largo de la célula. Él se produce y va decayendo en la distancia. El potencial es grande en un punto donde se produjo la apertura de los canales, se produjo la despolarización, y esa despolarización entonces a la distancia va reduciendo. Pero si esa reducción que se produce en el potencial, aquí lo vemos, ¿ven? Por ejemplo, este es un receptor de los que acabamos de ver, TRPV1, que es el de la capsaicina. En este receptor, cuando le damos un estímulo de 45 grados centígrados, es un estímulo al cual él responde muy bien. Se estimula con una temperatura de esta de 45 y se produce una respuesta. Este es el potencial generado, este es llamado el potencial de receptor. Ese receptor responde con este potencial. Ese potencial se produce en todos los receptores sensoriales. Todos responden de esa manera, no exactamente de la misma manera, pero responden de esa manera. ¿Cómo responden? Produciendo una despolarización local, que es este potencial que estoy mostrando acá. Este despolarización es el potencial que se llama potencial sensorial, porque es el que está detectando el estímulo sensorial. El estímulo sensorial se está convirtiendo en esto. Y este potencial que está acá, si tiene una intensidad suficiente, abarca un trozo de la membrana. Y eso significa que en un sitio de la membrana particular, aquí está más o menos en este sitio, esta que está en amarillo sería el área de influencia del potencial electrotónico. A partir de este punto se pone verde. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto, la influencia del potencial electrotónico permite el que se produzcan potenciales de acción que van a transmitirse a lo largo de los hilos. ¿Ven ustedes? Acá fíjense ustedes que tenemos entonces un estímulo de una magnitud determinada, este es el TRPV1, y este receptor que está aquí ubicado parece que tiene relación con cadenas metabotrópicas, con cadenas metabólicas, señalización interna. Esa señalización permite la apertura de unos canales y se cuela la corriente. Esos canales son canales de tipo catiónico, es decir, para iones como el sodio, el potasio e incluso también para el calcio. Es decir, permite la entrada de iones positivos. ¿Qué produce la entrada de iones positivos a la célula?
¿Qué tipo de corriente es esa? Es una corriente negativa. ¿Qué produce en la célula? Produce una despolarización. Esa despolarización es esta que estamos viendo acá. Entonces, con un estímulo determinado de 45 grados centígrados se produce este potencial, llamado potencial de receptor en este caso, que va a disparar, en esta zona verde que tenemos acá, va a disparar unos potenciales de acción, que estos deflexiones rojas que vemos ahí. No son potenciales de acción. Esa es la información que va a viajar. ¿Ya entienden? O sea, estímulo, potencial de receptor, potenciales de acción, va a viajar para allá, al sistema nervioso central. ¿Cómo se mide? O sea, fíjense que el potencial de receptor tiene una magnitud de respuesta que depende de la intensidad del estímulo. Fíjense que acá, bueno, aquí en este caso no es tanto la intensidad del estímulo, pero estamos haciendo algo. Si se inyecta capsaicina, si se le pone capsaicina al receptor, cuando se aplique el estímulo de 45 grados centígrados, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué diferencia ven ustedes ahí? Entre este pequeño potencial y este grande, ¿qué diferencia hay? Pues uno es pequeño y el otro es grande. Es decir, en este caso la capsaicina está sensibilizando al receptor térmico que está respondiendo con mayor intensidad. Quiere decir que si usted está tomando sopita y la sopita está caliente y le echa airecito, va a sentir más picante. Se le suma el picor del calor de la sopita más el picor de la capsaicina, que está favoreciendo la activación de este tipo de receptores. ¿Está bien? Pero también podemos, ya ahorita les voy a mostrar más adelante. Bueno, esto quiere decir que la capsaicina demuestra que la capsaicina en este caso tiene un efecto estimulante y que a pesar de que el estímulo adecuado es el calor y ese tipo de calor, esa temperatura, también entonces ese receptor puede ser estimulado por una molécula que no es el estímulo adecuado. No creo que se hayan desarrollado receptores naturales para que la capsaicina, para que los que comen picante se sientan felices cuando lo comen. Bueno, este es un dibujito en donde vemos entonces la cantidad de receptores sensoriales que hay. Receptores sensoriales auditivos, visuales, conos y bastones. Esta es la única excepción que conocemos en donde el potencial de receptor que se produce es un potencial de receptor hiperpolarizante.